Buenas noches, ¿qué tal? Estamos aquí, Adrián y yo, para hablar hoy sobre la energía, la energía de los colores. Es un tema que da mucho de sí y que me hace especial ilusión que Adrián comparta, ¿no? Porque va a ser él quien nos va a explicar un poquito sobre este tema, porque hay algo que me parece curioso y es que no sé si os sucederá lo mismo, pero los difusores de Young Living tienen distintos colores y lo que a mí me suele pasar es que nunca los utilizo, siempre dejo como el mismo ahí por defecto y creo que es una herramienta más que viene muy bien a aprovechar porque muchas veces no caemos en la cuenta de que eso también tiene una repercusión. Ahora vamos a ver por qué. Y no solo eso, sino también cuando escogemos un aceite esencial tiene mucho que ver con el color de la planta porque tiene una repercusión también a nivel vibracional. Entonces, bueno, todo esto lo vamos a ver, vamos a hablar un poquito sobre eso y sin más, pues le voy a dar paso para que nos cuente en profundidad sobre este tema tan interesante. Bueno, pues gracias, Nadia, por la intro. ¿Qué es tan importante, ¿vale? Con el tema de los colores? Porque realmente los tenemos a nuestro alrededor todos los días. Estamos pintando nuestra casa, decidiendo con qué color nos vestimos, qué color de coche tenemos, etcétera, 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 ¿no? Pero no somos conscientes de que cada color tiene una energía distinta, tiene una forma de funcionar distinta. Entonces, mi explicación va a ir un poquito orientada al tema científico, como sabéis, que soy muy fan de explicar las cosas, todo este tipo de fenómenos desde la orientación científica y también unirlo al tema místico, filosófico, porque creo que en general normalmente el personal se va o hacia un lado o hacia otro, ¿no? Entonces es importante poder integrar los conceptos. Entonces, ¿qué son los colores? O sea, es algo que probablemente hemos aprendido cuando estábamos en el instituto, aquellos que hayáis ido al instituto, si nos estáis viendo desde Latinoamérica en High School, seguramente lo habéis aprendido en algún momento, lo que pasa es que tendemos a olvidarlo fácilmente. Porque es un poco peñazo, ¿no? Como nos lo explica Andón Plata, en los colegios, en las facultades, en los institutos, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad los colores funcionan de una forma muy curiosa, ¿vale? Porque cuando un objeto nosotros lo vemos de un color es porque está reflejando lo que se dice una longitud de onda, una frecuencia vibracional muy concreta, ¿de acuerdo? ¿Qué es esto de la frecuencia de onda? ¿Qué es esto de la longitud vibracional? ¿Vale? Sé que suena muy raro, suena a términos físicos, muy científicos y tal, pero es muy, muy simple. ¿Vale? Os tenéis que imaginar que todo lo que existe en el universo son energías que vibran a distintos niveles de frecuencia y por lo tanto de longitud de onda. Mirad, la longitud de onda, sabéis que las ondas nosotros las vemos así en forma sinusoidal, las representan en 2 dimensiones normalmente, que en realidad deberían representarlo en 3 dimensiones, pero bueno, eso es otro tema para desarrollar otro día. Entonces, esas ondas sinusoidales, ¿vale? Esas ondas que se van dibujando, lo que representan es un tipo de frecuencia, de energía, ¿vale? Y como digo, todo lo que existe es energía. Partiendo de nuestro cuerpo físico, que en realidad no es físico, que esto lo he explicado alguna otra vez en algún directo que hemos hecho con Nadia, en realidad el 99,79 detrás de la coma es espacio. Es decir, mi mano, la mesa que estoy tocando ahora mismo, la pared que tenemos detrás, etcétera, aunque da la impresión de ser un objeto sólido, material, en realidad no es tal cosa, porque solo una 10.000.000ª parte de ese objeto es materia, el resto es espacio. Entonces, en realidad, lo que ocurre es que hay una serie de fuerzas, la fuerza electromagnética, la fuerza gravitacional, las fuerzas nucleares, la débil y la fuerte, que impiden que toquemos, o sea, que atravesemos, mejor dicho, los objetos cuando los tocamos, ¿no? O sea, cuando yo toco la mesa, cuando yo toco a Nadia, no la estoy atravesando porque están esta serie de fuerzas actuando. Lo que percibimos es Exacto. ese campo de fuerzas, ¿no? Exactamente. Sí, es más, es decir, en realidad no estamos tocando el objeto, lo que estamos tocando son los campos de fuerza de los objetos. Entonces, la materia en realidad, entendida desde este punto de vista,
deberíamos pensar que son meros centros de fuerza, ¿vale? Y esos centros de fuerza que son, evidentemente, que se muevan a través de esas partículas, de esos átomos que nos forman otras partículas subatómicas, moléculas, etcétera, están en movimiento, están girando. Todo gira, aunque no lo parezca, todo está girando, ¿vale? Desde nuestros átomos, nuestros electrones, incluso los componentes que tenemos dentro del cuerpo, las proteínas, imaginad, que hay proteínas que las llaman, unas las llaman levógiras y otras dextrógiras, ¿no? Por el sentido en el que giran. Efectivamente, y esto tiene que ver con el sentido en el que giran. Esto es algo que la gente desconoce, es decir, todo está en movimiento, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con el planeta Tierra? La Tierra está girando constantemente sobre sí misma y está girando alrededor del Sol, etcétera, etcétera. En realidad todo está en movimiento y los movimientos rectilíneos no existen. Los movimientos que funcionan, que hacen que todo ande, son giratorios todos, ¿no? En realidad es como un movimiento espiralado constante de todas las cosas, ¿no? Es decir, el planeta Tierra se está moviendo a una velocidad absolutamente increíble, persiguiendo al Sol alrededor de la galaxia. Pensad que el Sol se está moviendo también constantemente alrededor de los brazos de la galaxia. El nuestro en concreto está muy cerca. Círculos cada vez más grandes en el fondo, ¿no? Desde una perspectiva. Sí, pero iba a explicar que como en el Sol, imaginemos que los planetas están rotando alrededor del Sol, pero si el Sol se está moviendo, no están haciendo círculos. En realidad lo que están haciendo son movimientos espiralados porque están persiguiendo al Sol, ¿no? O sea, no es esto así, sino es esto así, ¿vale? Lo van siguiendo y por lo tanto es un movimiento que arrastra un poco y está haciendo una espiral, ¿vale? Lo mismo nuestra propia galaxia, si os fijáis en las imágenes que hay, pues una galaxia que tiene un doble brazo en espiral también, ¿vale? O sea, todos son movimientos espiralados. Y es por eso que el ADN tiene la forma que tiene. Tiene forma de espiral, ¿vale? De doble espiral que se va girando sobre sí misma. Al final está reproduciendo la dinámica fundamental de las cosas, y es que todo está en movimiento, todo vibra, todo se mueve, ¿vale? Y una vez entendido esto, es mucho más fácil entender todo lo demás. Entonces, si la materia, como digo, son centros de fuerza y está en movimiento, entonces la materia es energía de bajo nivel vibratorio, y lo que ocurre es que tiene una longitud de onda y una frecuencia. Esa onda que hemos dicho antes, ¿vale? Pues bueno, pues podríamos representar el movimiento de distintos estados de la materia a través de esa onda, ¿vale? Cuanto más lentamente vibran, más grandes son las ondas, ¿vale? Más largas, más se extienden. Cuanto más energía tiene, más cortas son las ondas y normalmente más altas, ¿vale? Se va como acortando y entonces, ¿vale? Decimos que hay un aumento de la frecuencia vibratoria, ¿vale? Para que lo entendáis. Entonces, la frecuencia vibratoria y las ondas están en relación directa, ¿vale? Bueno, esto se le llamaría en física una relación inversamente proporcional. ¿Por qué? Porque a medida que las ondas se hacen más cortitas, la frecuencia aumenta, ¿vale? Quiere decir que tenemos más ondas en un espacio más pequeño, por lo tanto se tienen que estrechar. Es tan fácil como eso, ¿vale? Es como si te imaginas un electrocardiograma, ¿no? Cuando las ondas son más puntiagudas hacia arriba, más estiradas, o cuando el espacio es más... Exacto. Bueno, normalmente yo pongo el ejemplo del osciloscopio, ¿no? Que es la típica imagen de cuando vemos un experimento en la tele, en un documental o así, que se ve esa pantallita, que en realidad el electrocardiograma está utilizando una tecnología de osciloscopio, ¿vale? Porque está transformando una frecuencia, la está transformando en ondas que vemos en la pantalla, y entonces, pues lo que comentamos, ¿no? A mayor frecuencia, mayor energía vibratoria, y por lo tanto las ondas se van haciendo más cortitas y se van estirando, ¿vale? Van haciendo picos más altos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los colores? Pues mirad, los colores, precisamente, hablando de todo eso, ¿no? En realidad forman parte de una muy pequeña fracción de toda la energía que hay en el universo, que es la energía, el espectro visible para nosotros. Bueno, pues por debajo tienen otras energías y por encima otras, ¿no? Por debajo tienen, por ejemplo, los infrarrojos, que habéis oído hablar de ellos, y por encima están los ultravioletas, ¿vale? Y esto tiene que ver con los colores de entrada y salida del campo visual que nosotros vemos, ¿no? Entonces, para entender bien el ejemplo que estoy comentando, hay algo que ayuda mucho a visualizarlo, ¿vale? Imaginaros que tuviésemos una peonza y nosotros tiramos la peonza y resulta que la peonza está en un entorno en el que no hay resistencia, ¿vale? Y es más,
la peonza cada vez se acelera más, ¿vale? Entonces esa peonza empezaría a girar y tal como empieza a girar empezaría a emitir al cabo de un rato de aceleración, empezaría a emitir una nota, un sonido, ¿vale? Sería el do, ¿vale? La nota que nosotros conocemos como do. Al cabo de un ratito, cuando empezara a acelerar un poquito más, subiría un re, ¿vale? Y así sucesivamente hasta que llegara a completar toda la escala musical y acabaría en un pitido muy finito, muy finito, muy finito, hasta que desaparecería, aunque no desaparece. Estaría sonando exactamente. O sea, toda frecuencia, todo movimiento, toda vibración tiene sonido, ¿vale? Entonces, llegaría un punto en que la aceleración sería tan rápida que después de ese silencio, entre comillas, empezaríamos a ver la peonza de color rojo. ¡Wow! El primer color que entra de nuestra escala lumínica visual, ¿vale? Entonces, después del color rojo, poquito a poco, iría subiendo la velocidad y del rojo pasaría a un color anaranjado, ¿vale? De ese color anaranjado subiría un poquito más la vibración, la velocidad y pasaría a un color amarillo. Del color amarillo pasaría al color verde, del color verde a un azul turquesa, del color azul turquesa a un azul cielo, del azul cielo estaremos viendo ya un azul de color índigo, un azul muy subido de tono, y después ya estaríamos viendo un color púrpura, ¿no? Un color lila, subidito, violeta, subido de tono, ¿vale? Y después ya saldríamos, estaríamos en la escala ultravioleta, ¿vale? Este ejemplo es para que entendáis que todos los colores tienen una frecuencia vibratoria, tienen, en este caso, una velocidad de la peonza, ¿vale? Al final todo es una vibración, pero tenemos distintas formas de percibirlas dependiendo del grado de esa vibración, ¿no? El primero pues, puede ser el sonido, pero después entraríamos en la escala visual. Esto Claro. que estás explicando. La gracia que tiene todo eso es que cuando nosotros vemos un objeto con un color, ¿vale? Pues depende de la forma, la geometría que tiene ese objeto, está reverberando una energía vibracional u otra. Es decir, cuando, por ejemplo, dicen eso de que los colores producen efectos es una chorrada, ¿vale? O que lo haya estudiado la psicología y que los psicólogos dicen que los colores... es que si lo estudias desde la física, desde el ámbito de la física, también tiene sentido, ¿vale? Porque en realidad, como digo, el hecho de que esté rebotando un color y no otro en la superficie de un objeto nos está indicando que la geometría de ese objeto, que las geometrías ya sabéis que generan una reverberación, que yo digo, una reverberación fractal, ¿vale? ¿Qué es un fractal? Un fractal es una forma que se repite a sí misma, ¿vale? El universo está lleno de fractales. O sea, para que os imaginéis, cuando tenéis en la cocina un brócoli o una coliflor, si vosotros cogéis y cortáis una de las ramitas de ese brócoli o esa coliflor y le hacéis una foto ampliada, se la pasáis a alguien y le dices, mira qué coliflor más chula. Y pues sí, va a haber una coliflor, ¿vale? Y eso es porque esa forma se ha replicado en distintos niveles, ¿vale? Pues todo lo que existe en el universo consiste en estas formas fractales. Por lo tanto, cuando hay una geometría que está reverberando un color, está, digamos, permitiendo que un color se vea, que lo veamos de una determinada forma. Es una geometría que no se ve a simple vista. Por supuesto. Digamos que es la formación, la composición de esa materia, ¿no? Claro. Me gusta hacer el apunte porque no haya alguien que piense que no sé si se han perdido en ese punto y claro, creo que está bien el matiz. En realidad estaríamos hablando de la geometría de la molecular del objeto, ¿vale? Exacto. Entonces, bueno, esto fue una cosa que descubrió ¿cómo se llama este hombre? Fue premio Nobel de Química, Linus Pauling. Y estuvo trabajando con el tema de los enlaces cuánticos que había descubierto Heisenberg, ¿vale? En realidad, el tema es que descubrieron lo que se denominó la resonancia cuántica, ¿vale? La resonancia cuántica explicaba el porqué de los colores de las distintas sustancias químicas, de las moléculas, de los objetos, etcétera, ¿vale? Es decir, al final la energía vibracional, la afinidad entre las cosas, ¿vale? Las filias y las fobias, si queréis llamarlo así, determina los colores que vemos en los objetos, ¿vale? Pero en realidad se basa en geometría, se basa en energía, se basa en matemáticas, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando de algo que es científico, 100%, aunque muchos científicos pues, no le presten atención, pues sencillamente no han estudiado suficiente o tienen una mente un poco obtusa, ¿vale? Es así de cutre el tema. Entonces, así de cutre o así de maravilloso en el fondo, ¿no? Entonces, el asunto es que todo este rollo os lo he pegado
porque quería que entendierais un poquito qué significa que exista un color en un determinado objeto u otro color, ¿no? O en este caso, como decía Nadia, en ese vaporizador, o ¿cómo le llamáis? Difusor de los aceites esenciales, ¿vale? Que tenga un color o tenga otro color, va a producir efectos distintos, ¿vale? Y esto es muy importante. Entonces, pensad que de la misma forma que estoy explicando esto de los colores, y que os he explicado que la materia pues no es física en realidad, sino que es energía de baja vibración, pues ocurre un poquito lo mismo con nuestro cuerpo físico. Aquello que se está explicando de la fractalidad, de la reverberación de las cosas, pues ocurre que el cuerpo físico, según digamos, todo lo que es el misticismo de las distintas escuelas del mundo y de las distintas culturas y religiones, bueno, en general, sobre todo las que vienen de Oriente, explican que el cuerpo físico está reverberado en distintos niveles, ¿vale? Tiene distintas digamos, frecuencias vibratorias. Entonces, no sería un solo cuerpo físico, sino que serían 7. ¿Vale? En función de en qué cultura lo consultéis o qué enseñanzas encontréis, podéis ver una división distinta a la de 7. Lo que sí que es cierto es que, digamos bueno, pues que esos cuerpos, ¿vale? Tienen distintos colores. Entonces, para que entendáis un poquito lo que estoy explicando también en función de los colores y la importancia que tienen, os voy a explicar súper rápidamente esos cuerpos que están reverberados a distintos niveles, ¿vale? Que serían como, entre comillas, como expansiones del cuerpo físico a nivel vibracional superior. Primero tendríamos un primer cuerpo, que es el cuerpo etérico o vital. En Oriente le llamarían el cuerpo pránico, sobre todo en la India, que es el cuerpo que es el receptáculo de energía vital, ¿vale? Entonces ese cuerpo, digamos que está casi enganchado al cuerpo físico. Después tendríamos los cuerpos astrales, que son 2, que son donde, digamos, donde parten las emociones, que se les denomina los cuerpos de deseo. Y después, a 2 niveles superiores, tendríamos los cuerpos mentales, que son los cuerpos que aterrizan en lo que es el intelecto, en el cerebro, ¿vale? Por eso se llaman los cuerpos mentales. Y luego, al final de todo, tendríamos el cuerpo espiritual, ¿vale? Que es el que rige en la altura superior. Entonces, ¿por qué os estoy pegando toda esta chapa sobre los cuerpos? Porque es Pues súper mirad, interesante, nada de chapa y ilustra muy bien porque un color luego puede incidir de una forma u otra. Está genial que lo hayas explicado así. a eso iba, ¿no? En realidad, en el cuerpo que está casi enganchado al cuerpo físico, en el cuerpo etéreo o cuerpo vital, hay una reverberación de todos los 7 cuerpos que se concentra en distintos centros de energía que se llaman los chakras. Y como sabéis, tenemos 7 también, al igual que los 7 colores básicos del arco iris y las 7 notas musicales. Y estos 7 cuerpos reverberados. Y entonces lo que ocurre es que cada uno de estos chakras está relacionado con uno de los cuerpos que tenemos, ¿vale? Y al final reflejan los 7 colores básicos que hemos estado comentando, esos de la peonza, ¿vale? Pensad que el cuerpo físico, el cuerpo de baja energía vibratoria, o sea que de físico o material poco, ¿vale? Estaría reflejando el primer color, que es el que hemos dicho que aparecía al principio, que es el color rojo. Sí. ¿Vale? Y prueba de ello pues la tenéis en que precisamente el líquido vital que anima al cuerpo es la sangre. ¿Y de qué color es la sangre? Qué bien ilustrado. Claro, es de color rojo. ¿Vale? El órgano principal que está bombeando la sangre, que es el corazón, ilustra muy bien la capacidad que tiene el color rojo, ¿no? El color rojo es vitalidad, pero es energía, es fuerza en el ámbito físico, ¿vale? Cuando nosotros estamos utilizando el color rojo, en realidad lo que estamos haciendo es vivificar el cuerpo físico, ¿vale? La materialidad que tenemos, esa parte material, le estamos dando más fuerza, ¿vale? Entonces, hay algo importante sobre los colores, y es que todos, igual que todas las cosas que existen en el universo, son polares, ¿vale? Tienen polaridad. Es decir, uno puede enfocar el color desde la polaridad positiva a la polaridad negativa. Entonces, el color rojo puede vitalizarnos, nos puede dar energía, nos puede anclar más al cuerpo físico, por ejemplo, si estamos enfermos. Es muy adecuado utilizar el color rojo porque nos va a calentar, nos va a vivificar, ¿vale? Al final, cuanto más de baja vibración sea el color, más caliente es, por eso se llaman los colores cálidos, estos primeros colores, y cuanto más de alta vibración sea el color, más frío, entre comillas, va a ser, aunque en realidad yo os digo que, bueno, que esto, digamos que
no es exactamente así, ¿vale? Porque, por ejemplo, es una simplificación. Y lo estoy utilizando para que lo entendáis mejor, ¿vale? Entonces, como digo, el cuerpo físico, ¿vale? Estaría representándolo en color rojo. Color rojo, como sabéis, pues como digo, está identificado con ese líquido vital que tenemos dentro nuestro, que es la sangre, que le está bombeando el corazón. Te iba a decir que también se relaciona mucho con la pasión, con la sexualidad, con toda esa parte. Efectivamente, y luego a nivel negativo, pues bueno, se relaciona también con la ira, bueno, con el odio, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, cuando nosotros estamos trabajando con ese color y no estamos en la frecuencia vibracional adecuada, es decir, no estamos a nivel emocional enfocando las cosas desde una gestión adecuada, pues lo que va a pasar es que ese color rojo nos va a descontrolar, ¿vale? Por eso, por ejemplo, no se recomienda pintar de rojo o tener muebles rojos o tener... ¿Por qué? Porque el rojo en un momento dado te puede vivificar, pero tenerlo como un color constante, pues a lo mejor es un poco excitante, sí, te puede poner un poco de los nervios, ¿no? En tu día a día. Entonces, pensad que luego tenemos el color naranja, que sería el de... Yo me gustaría hacer el apunte en qué casos podríamos utilizar el color rojo, ¿no? Para que la gente se haga una idea, ¿no? Claro. Yo estaba pensando, por ejemplo, de forma positiva, pues hay personas que a lo mejor si están emocionalmente en un momento pues un poco débil incluso, ¿no? Correcto. De fragilidad, de derrumbarse muy fácilmente. A lo mejor ese color en ese momento les va a transmitir la fuerza que necesitan para anclarse un poco, ¿no? Enraizarse y sentirse más seguras. Entonces creo que sería un buen ejemplo. O incluso cuando quieres pues reservar un espacio con tu pareja, ¿no? De romanticismo, de pasión, también sería un buen momento para utilizarlo. Ahora voy a explicar que para eso es casi mejor el color naranja. Ajá. Es mejor el color naranja, porque el color naranja tiene un punto de alegría. El color rojo es mucho más... terrenal. Sí, por eso quería primero explicar un poquito los colores y después ya entrar más en detalle de lo que tú estás explicando, Nadia. Pues venga, vamos a ir. Entonces, el segundo cuerpo que hemos nombrado, que es el cuerpo vital, estaría anclado al color naranja, ¿vale? O sea, bueno, reverbería en el color naranja. Fijaros que en Oriente, ¿no? Por ejemplo, los monjes budistas utilizan mucho el color naranja, porque es un color que no solo te ayuda a gestionar el tema, digamos, físico, ¿vale? Porque al mismo tiempo, como ya está en el plano vital, también te produce un aumento de esa energía vital, ¿no? Que está, digamos, entrelazada con el plano físico. Entonces, ellos evidentemente digamos, se visten de naranja, porque como sabéis, todo es equilibrio en este mundo, ¿vale? Entonces, pues bueno, podríamos decir que los colores cálidos son los más yang, ¿no? El rojo es el color más yang de todos, yendo a la filosofía oriental. Y los colores más fríos son los colores más yin, ¿no? Entonces ellos que están practicando la espiritualidad en su vida en todo momento necesitan anclas, ¿vale? Porque si no, se marcharían, no estarían en el cuerpo físico, ¿vale? No es que murieran, es que directamente trascenderían, es decir, su cuerpo físico lo abandonarían, pero no porque están enfermos, sino porque realmente no habría nada que los ancle en este mundo, ¿vale? Entonces utilizan el color naranja para aterrizarse aquí, para anclarse un poquito, evidentemente, entre otras cosas, ¿no? Ellos ya saben bien cómo lo utilizan. Entonces, pues como digo, el color naranja es un color muy interesante por el tema vital, ¿vale? Y además, como comentaba Nadia, pues por ejemplo, para el tema de pasión, para el tema, por ejemplo, de sensualidad, incluso de sexualidad, es un color muy bueno porque está enfatizando esa vertiente vital, ¿vale? Pensad que cuando hay un hombre y una mujer que están teniendo una relación, ¿vale? Digo un hombre y una mujer porque, bueno, cada uno que tenga la pareja que quiera, ¿vale? Pero hay un tema de polaridades, que esto no sé si lo explico alguna vez contigo, Nadia, pero es importante que la polaridad de los cuerpos físicos, ¿vale? Al final ayuda, efectivamente, ayuda a que ese yin yang, esa energía positiva, negativa, llámenle como queráis, haga inicio, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso es independiente digamos,
los gustos y preferencias que cada uno tenga, ¿no? Porque a lo mejor hay otra persona pues, que se siente atraída por gente de su propio sexo, ¿vale? Pues bueno, eso no ocurre nada, lo que pasa es que la ignición que se produce es distinta, ¿vale? Se produce la ignición en otro plano, pero no se produce la ignición en el plano físico, ¿vale? Entonces, bueno, esto es otro tema para comentar otro día, ¿vale? Pero bueno, lo importante, y yo voy a poner ese ejemplo de hombre y mujer por el tema yin-yang, etcétera, etcétera, en el plano físico, ¿vale? Se produce una unión entre esas dos polaridades, y entonces hay una chispa, ¿vale? Y cuando esa chispa, pues bueno, pues se produce hasta sus últimas consecuencias, bueno, pues llegan los niños al mundo, ¿vale? Pero esto es muy interesante porque al final lo que estamos hablando es de equilibrio, de balance, ¿no? Entonces, el color naranja es un color muy bueno porque produce alegría, ¿vale? Produce exaltación de la energía vital y por lo tanto es un color que nos puede ayudar a vivificarnos mucho. Estaba pensando que entonces, por lo que estás explicando, es un color ideal para los niños, porque los niños cuando llegan al mundo también están como muy conectados con la fuente y son muy poco terrenales y a veces casi que hace falta aterrizarles un poquito. Claro, lo que pasa es que si tú le pones, claro, depende del momento, todo depende de los momentos, ¿vale? Porque los niños también tienen un nivel de vitalidad muy superior a un adulto, porque nosotros llegamos con un nivel de energía vital muy poderoso que vamos poco a poco gastando en nuestra vida, ¿no? Entonces, en realidad a los niños les van bien todos los colores dependiendo del momento, igual que el resto de personas, pero que sí que es cierto que, claro, si por ejemplo vistiéramos siempre color naranja a los niños, luego, por ejemplo, a la hora de dormir, estarían excitados. Estarían excitadísimos porque su energía vital estaría muy exaltada, ¿vale? Entonces, o en un momento en que se tiene que relajar, pues no pararían, ¿no? Claro, también va el carácter. Podemos tener niños con un temperamento mucho más pausado y luego niños con un temperamento mucho más exaltado. Entonces, claro, en función del temperamento que tengan, será mejor un color u otro, ¿no? Para equilibrarles, exacto. Exactamente. Porque el naranja les va a llevar a la alegría, a la jovialidad. Exacto. Es un color muy bueno para momentos de juego a lo mejor. Exacto. Pero el pijama de color azul. Exactamente. Vale. Este es el punto. Entonces luego tendríamos el color amarillo, ¿vale? Que sería el color que estaría vinculado al plano astral inferior. Y el color amarillo es directamente el color de la alegría, ¿vale? Fijaros que es el color que se vincula al sol, ¿vale? Al sol que tenemos nosotros aquí, luego de otros soles de otros colores, pero nuestro sol produce esa alegría precisamente porque tiene un color anaranjado amarillento, ¿vale? Sobre todo teniendo el amarillo. Fijaros que la reverberación a nivel de lo que es la alquimia y lo que es la simbología antigua y demás asociada a metales, el color que digamos está asociado al oro es el amarillo también, ¿no? Que sabemos que el dorado es un punto distinto al amarillo, pero es el color que más se le parecería es el amarillo, ¿vale? Y además, digamos que el oro pues, es la reverberación de la perfección en el mundo físico, porque como sabéis el oro ni se oxida, ni se estropea, no tiene resistencia a la conductividad eléctrica, etcétera, etcétera, ¿no? Es súper resistente. Sí, las propiedades del oro nos están hablando precisamente de dónde está conectado y qué es lo que reverbera aquí, ¿no? Entonces, el color amarillo es el color de la alegría por antonomasia, ¿vale? Y el color de la jovialidad. Entonces, es un color que algún día que estemos tristes y demás, o sea, es el color ideal para despertar, ¿vale? Para cambiar nuestro estado de ánimo. Después vendría el color verde, que el color verde es un color que es muy interesante, está en el plano astral superior y como digo es muy interesante porque es el color que encontramos en los bosques, en las plantas y demás y es un color que en general está llamando lo que es la fuerza natural, ¿vale? Los conecta con la naturaleza, ¿vale? Y es un color que en realidad puede producir, o sea, es el que está equilibrado, ¿vale? Es el que está, entre comillas, a medio camino casi, ¿vale? Entre ese yin y ese yang, entre esa polaridad positiva y negativa, entre ese cuerpo físico y ese cuerpo espiritual, ¿vale? Entonces, lo bueno que tiene el color verde, como digo, es que es un color de generación, es un color de crecimiento, es un color que nos puede ayudar a conectarnos a nivel espiritual también, o sea, o es la puerta de la entrada al mundo espiritual y bueno, y entonces, digamos, esas son sus vertientes positivas, ¿no? Por el lado negativo... A mí me parece que es un color que tiene
un potencial también muy interesante de sanación emocional porque es el color que se manifiesta casi siempre en la naturaleza junto con el azul, ¿no? Entonces, lo que me transmite es eso, ese momento reparador, porque te traslada pues, a esa naturaleza más viva, más pura, el bosque, las plantas, todo esto. Es la percepción que yo tengo de ese color. Sí, efectivamente es un color de sanación en general, pero como digo, es un color que está equilibrado, o sea, que tiene un equilibrio, ¿no? Entonces, cuando estamos paseando por el bosque, hay muchos efectos que se producen, ¿eh? Pero la reverberación del color verde nos ayuda porque en realidad nos ayuda a encontrar ese punto, ese término medio, ¿no? Ese punto de equilibrio. Entonces, pues bueno, es muy interesante, ¿no? Luego lo del color azul ya lo comentaremos, porque el verde y el azul se relacionan, pero el azul está arriba y el verde está abajo, ¿vale? Sí, claro. Y eso es muy importante porque tiene que ver con lo que estamos explicando ahora, ¿no? Uh-huh. Al final, esa reverberación fractal de la que estamos hablando genera unas correspondencias en el mundo físico y a todos los niveles. Y es por ello que el color azul está en el cielo y el color verde está en la tierra, ¿vale? Entonces, el siguiente color sería el azul turquesa, ¿vale? Que estaría entre medio, ¿vale? De casi, os diría, de dos capas, en este caso del astral superior y del mental inferior. Y ya luego nos iríamos al color azul celeste. El color azul celeste es el color del mental inferior. Uh-huh. Entonces, allí ya estamos trabajando a un nivel mucho más elevado, nos estamos acercando a la energía espiritual o a esa fuente. Y claro, ese color, pues bueno, pues es un color que ya nos está aterrizando a energías vibratorias mucho más altas. Uh-huh. Entonces es un color ideal para meditar, es un color ideal para relajarse, para aquietar, para enfriar los ánimos, ¿vale? Pero, por ejemplo, si una persona, pues luego ya lo comentaremos mejor, pero si una persona tiene un estado de humor deprimido, pues no, los colores azules no están indicados, ¿no? Porque entonces te lleva a la melancolía. A la introspección. Exactamente. Porque es un color que te ayuda a conectar con tu yo, ¿no? con ese momento de necesidad de meditar, de analizar. Uh-huh. Y además, como comentaba, ¿no? Color azul lo tenemos en el cielo, entonces, pues bueno, pues directamente por analogía nos está proyectando hacia ese nivel, ¿no? Y una cosa curiosa que sucede con el con el cielo, que durante el día tiene un color, pero en la noche se vuelve de ese azul más místico, ¿no? Más índigo, más oscuro, que también conlleva otra emoción distinta. Y es verdad que por la noche nos sentimos diferentes también a nivel emocional. Claro, ahora iba a comentar eso. Nos íbamos al plano mental superior, que está reverberando en el sexto chakra. Y entonces, ¿qué pasa? El sexto chakra que está aquí, ¿vale? Que es el que conecta con el tercer ojo, que como decía Nadia, pues en este caso, por la noche tenemos ese azul índigo, ¿vale? Ese azul ya de tono superior, y realmente digamos, es el color de la germinación de las semillas, ¿vale? Bueno, es el momento en que digamos, la semilla espiritual puede crecer fuerte, bastante fuerte, ¿no? Entonces, es por ello que la noche está asociado al oculto, está asociado a todo lo que son los trabajos místicos. Cuando se revelan las estrellas. Claro, está enlazado con el tema lunar, con el tema del misterio y todo este tema ocultista, ¿no? Entonces, al final, esto tiene que ver con la reverberación que tiene ese color de la noche, ¿no? Y finalmente, el último cuerpo, que sería el espiritual, y ya estamos en ese color púrpura, en ese color lila, ¿vale? Que bueno, pues que nos está conectando con esa creación, ¿no? En realidad, más arriba de eso estaría el color blanco, ¿vale? Que es el color neutro, y después ya el color negro al final de todo, ¿vale? El color blanco, en realidad, aunque parece que no tiene color, es la mezcla de todos los colores, ¿vale? Esto es muy importante. Es decir, es la amalgama entre todos los colores. Entonces también está asociado a la pureza y está asociado a la maestría. Porque es la máxima expresión de equilibrio, porque absorbe todos los colores. Bueno, digamos que es la expresión de la plenitud en este caso. Claro. La expresión de la plenitud, ¿no? De aquello que está completo. Entonces, pues bueno, pues este sería un poco el resumen de dónde proceden los colores, qué importancia tienen, ¿vale? Y ahora podemos hablar
de precisamente en qué momentos podríamos usar un color u otro, ¿no? Que eso es lo interesante también, ¿no? Saber. Claro, la parte práctica. Claro, pero bueno, era importante entender todo esto porque entonces uno se da cuenta de que en realidad el uso de los colores es mucho más potente e intenso de lo que en realidad parece a priori, ¿no? Sí, 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 totalmente. Que en realidad nos estamos rodeando de colores y que son un instrumento más para poder avanzar y para poder trabajar a nivel terapéutico y a nivel emocional y a todos los niveles, a nivel mental también, y que muchas veces pues lo obviamos, ¿no? Y que es como que, bueno, ahora me apetece este. Cuando decimos ahora me apetece este color, Sí. es porque en realidad te lo está pidiendo tu yo inconsciente. Eso es justo lo que yo iba a decir, que Claro. de forma intuitiva muchas veces los utilizamos. No vestirías a un bebé de negro seguramente, Claro. o tú no te, si estás muy triste, pues a lo mejor te apetece vestir más oscuro porque es que como que es el reflejo de esa emoción, ¿no? Claro. Que estás exteriorizando. O si vas a una fiesta o tienes un modo con un tono de alegría, jovial, pues te apetece llevar otro color un poco más alegre, ¿no? Entonces, bueno, sí, creo que es una expresión que de forma intuitiva pues se manifiesta y nos sale, ¿no? Como tú decías. Uh-huh. Así que bueno, yo creo que un poquito el color rojo y el naranja, como ya los hemos comentado, y tal vez pasaría al amarillo. El amarillo, yo diría que el amarillo, el hándicap que tiene, uno de los hándicaps que tiene, es la euforia, ¿vale? O sea, es decir, una cosa es estar alegre y otra cosa es estar eufórico, ¿vale? La euforia, aunque sea un estado asociado a positividad, en realidad también nos roba energía, ¿vale? Es un exceso, es como una alegría descontrolada que también nos deja reventados, ¿vale? Entonces... Sí, es verdad, ¿eh? Hay personas que las ves que tienen un momento de esas personas que son súper expansivas, ¿no? Con una energía brutal, pero que luego de repente tienen como ese bajón de se quedan sin fuerzas, ¿no? Y es Exacto. Porque hay una fuga ahí energética que no están controlando, ¿no? Exacto, eso sería como una emisión de amarillo por un tubo, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es tener muy claro en qué estado emocional estamos y cuál es el color que mejor funcionaría en función de lo que nosotros, del estado que queremos conseguir, ¿no? Vale, entonces el amarillo lo utilizaríamos para subir, ¿no? La positividad, elevar esa alegría para momentos pues, como los que estábamos explicando, ¿no? Claro, además voy a poner un ejemplo que yo creo que es muy ilustrativo, que si yo me encanta patinar, ¿vale? Con nadie vamos a patinar, con los patines en línea y tal, y tengo las gafas esas que se utilizan, que me pongo para hacer deporte, y tienen 3 cristales, ¿vale? Tiene el cristal oscuro, el normal de toda la vida, luego tienen el cristal transparente, para un día, por ejemplo, yo que sé, muy oscuro, lluvioso, tal, o si sales a patinar por la noche, y luego tiene unos cristales como de color amarillo. Amarillo así. Sí, un amarillo subido de tono, pero yo cuando me los pongo y veo el mundo más amarillo, yo se lo digo a nadie, digo, ostras, me transmiten un buen rollo, que no veas, son los cristales buen rolleros. Es verdad que casi siempre se ponen esos cristales y es como, yo me pongo los amarillos. Dices que es buen rollero total, o sea, me pone súper contento, o sea, a ver, porque es como que, boom, se ilumina más todo, ¿no? Pero además tiene ese tono amarillento y es como, wow, es buen rollo, lo noto que me lo pongo y me transmite esa energía, ¿no? Entonces, bueno, es una forma de ver, ¿no? Uno de los usos del color amarillo. Sí, exacto. Así que bueno, para super parties, difusor en modo amarillo. Y si la party es íntima, pues entonces naranja. Naranja, exacto. La party para tu y pareja. la lencería naranja también, de roja que es demasiado terrenal. Sí, el rojo es too much, ¿vale? Naranja sería un color más adecuado para ese tipo de cosas, en general. Muy bien. Bueno, hay momentos para todo también. Efectivamente. Y luego ya tenemos el color verde que hemos comentado antes, que el color verde, pues eso, sería un color ideal para equilibrarnos, ¿no? Para estemos demasiado bajos o estemos demasiado altos, es como, ¡pum!, recupera tu centro, ¿no? También el color verde en su vertiente negativa, cuando hay un exceso de verde, ¿vale? Hay como un exceso de celo, por decirlo de alguna manera, y precisamente, no sé si habéis oído la frase que dice estás verde de envidia o estás puesto verde de los celos, ¿vale? Y esto es la vertiente negativa de, digamos, la parte negativa del exceso de verde, ¿vale? Entonces, cuando eso ocurre, lo que tenemos que hacer es tirar para colores más fríos, más espirituales,
para que nos ayude a elevar un poquito el estado de conciencia, ¿vale? Pero en general el verde nos va a ayudar a centrarnos. Sí, exacto. Para momentos de conexión con uno, para momentos de que necesitas recuperar esa vocecita interna, ¿no? que te guía, yo creo que es un color ideal. Sobre todo cuando has estado digamos, en las fases más terrenales, ¿no? El color verde es como para aterrizar, como digo, es la puerta de entrada hacia los colores, hacia energías vibracionales superiores, ¿vale? Exacto. De hecho, yo creo que al final produce el mismo efecto que cuando entras en un bosque, que te bajan las pulsaciones, ¿no? Y dices, empiezas a respirar y a decir, vale, estoy recuperando la conexión con dónde estoy, con quién soy, con la tierra, con la esencia. Exacto. Al final es el color de la naturaleza, ¿vale? De lo natural. Y precisamente por eso produce el tema, o sea, se puede producir el tema de los celos y demás, porque está conectado a esa naturaleza animal, por decirlo de alguna manera, ¿no? A esa naturaleza de lo básico también. Lo que somos en instinto, al final. Exactamente. Y entonces, una cosa que quería comentar que es muy importante sobre el color verde, pensar que el color verde en las plantas se produce a través de un proceso que se llama la fotosíntesis, que es un proceso muy interesante porque al final el color verde lo que está haciendo es captar la luz solar, ¿vale? El espectro de luz solar, que ya sabéis que nuestro sol pues, tiene un color así como amarillito, y transforma esa energía lumínica, esa energía física, en energía química. Es decir, que a través de esa luz que captura, la planta genera energía para funcionar, ¿vale? Y entonces ese proceso de fotosíntesis es súper interesante porque al final ese color verde aparece por ese proceso de la captura de la luz, ¿vale? Entonces, digo que es interesante porque cuando las plantas se están secando, alguna hoja se está muriendo, se pone de color amarillo. Se ve esa luz que ha captado, ¿vale? Esa alegría que hay detrás del color verde, ¿vale? Porque en el fondo también está ahí. Y entonces, pues bueno, pues es interesante hacer ese símil para que entendamos, ¿no? La conexión entre los colores y las cosas que pasan en el mundo. ¿Sabes qué estaba pensando? Que es un buen color, por ejemplo, para utilizar cuando te despiertas. Efectivamente. Para aterrizar, porque estás saliendo del mundo de los sueños, vamos a llamarle así, que si entramos en lo que conlleva soñar, o por decirle así, pues lo que es. Exacto, en lo que es, en realidad, no acabaríamos no. la charla, ¿no? Pero digamos que estás saliendo de un modo subconsciente y es como una forma de aterrizaje, ¿no? Para empezar el día yo creo que sería muy buen color. De hecho, en los países escandinavos, que tienen muy poca luz, sobre todo más al norte, Islandia, Noruega, el norte de Suecia y todo eso, el color, o sea, lo que utilizan son lámparas que imitan la luz del sol. Ajá. O sea, tienen un color amarillito, ¿vale? Y se ponen las lámparas que tienen muchos lúmenes, bueno, son especiales, y están mirando esa lámpara un rato para, ¿sabes?, subir el nivel de energía. Es por ello que en esos países hay un índice tan alto de suicidios, porque hay muy poca luz solar, hay muy poco color, muy poca luz de esa amarilla, ¿no? Que te devuelve, ¿no? Te revitaliza. O sea, hay demasiada oscuridad, ¿no? No hay equilibrio. Entonces ese desequilibrio produce el exceso, ¿no? Que un verde y amarillo por la mañana puede funcionar muy bien. Verde a lo mejor para cuando te acabas de despertar y necesitas como volver a centrarte, ¿no? Claro. Me he despertado donde estoy, vuelvo a mí. Y amarillo pues para empezar la mañana con más energía, Fijaros más alegría. Sí, en los países del sur de Europa pecamos de lo contrario, ¿no? O sea, somos súper happy y a veces nos despreocupamos demasiado de las cosas, ¿no? Sobre todo en lo que es el sur de España se nota mucho, ¿no? Entonces, Andalucía y todo eso, pues es como, viva la Virgen, ¿no? Vamos a decir. Entonces, eso es precisamente porque hay mucha más luz solar que oscuridad, ¿vale? Sí, entonces, en Cuba sucede lo mismo, seguro que tienes el mismo problema. Exacto. En los países del trópico, ¿vale? Que están más cercanos al trópico, eso ocurre. Entonces, pues bueno, hay mucha más despreocupación, mucho más fluir con las cosas, vamos a vivir, vamos a disfrutar, tal, ¿no? Y es a veces más difícil como centrarse en el tema espiritual, ¿vale? Entonces, pues bueno, hay que intentar equilibrarlo con otros colores más fríos a veces. Luego tendríamos ya el color azul cielo. Entonces, azul cielo, iba a comentar algo que es muy interesante, bueno, azul cielo, azul turquesa y eso, que es que precisamente hay unas algas en un lago en Estados Unidos, que son unas algas únicas porque tienen un color verde azulado, sobre todo tirando ya un tono azul, y la gente las toma
porque dicen que les permiten conectarse con su parte espiritual de forma mucho más rápida. Lo he escuchado, sí. Y esto es precisamente por el tema del color, o sea, es decir, precisamente... Porque es como el puente, ese color es el puente entre un estado y otro. Exacto. Entonces, se toman esas algas y consiguen conectar mejor con su cuerpo, con sus cuerpos más espirituales, ¿no? Entonces, pues bueno, fijaros qué interesante, ¿no? En realidad, no hace falta tomarse las algas, sencillamente con que tengamos cerca pues, alguna cosa de un color azul, ¿vale? En este caso pues puede ser azul cielo si queremos que sea más leve el tema. Como decíamos antes, si queremos un efecto más potente, pues un azul tirando a índigo, por ejemplo, un azul tipo como este, ¿no? ¿Vale? Algo así. No lo enseño mucho porque Enseñarlo, claro que sí. Bueno, le enseño, este es el libro que he escrito, La revelación de la unidad, ¿vale? Donde explico cosas muy interesantes que tienen que ver con todos estos temas. Y que nada, que ha salido a la venta este mes de noviembre, pero os lo enseñaba no por el libro en sí, sino por el color, por eso ha estaba sido tocando. espontáneo. Sí, ha sido espontáneo. No quería tampoco hacer aquí una publi, ¿no? Pero bueno, ya que lo digo, pues oye, está la primera edición volando, así que ya sabéis. Claro, que seguro que hay gente que le puede interesar. Sí, hay gente que le puede interesar, ¿vale? Pues yo creo que a lo mejor ese color, en concreto el azul este que está entre verde, o sea, que tiene algunas notas de... Azul turquesa. Exacto, de verde y demás, le puede venir muy bien a las personas que les cueste conectar, porque como hace de puente, si se van directamente al color azul, a lo mejor no les resulta tan fácil entrar en ese trance, no me gusta la palabra trance, a lo mejor en ese estado bueno, que te permite pues, canalizar mejor cómo te estás sintiendo, conectarte con... Sí, lo que pasa que sería un paso más en esa puerta que se abre, ¿vale? Pero no sería el color que te ayude a conectarte directamente. O sea, es un color puente, como tú dices. Es un color que te está teniendo el puente hacia esos planos un poquito más altos, ¿no? Pero bueno, que te puede servir para entrar en un mood durante unos días para que tú te acerques más a todo eso, ¿no? Y entonces, bueno, ya luego, pues digo eso, ¿no? Que ya están los azules y luego ya, evidentemente, pues el color púrpura, ¿vale? El color lila, que es el que utilizaban, entre otras cosas. Por apunte, se lo hemos dicho antes, pero los colores azules muy bien para la relajación, para ir a dormir, para la noche. He puesto antes el ejemplo del pijama, pero bueno, que está bien. Exactamente, para que lo tenga la gente en cuenta por la noche. Si ponemos el difusor un ratito para relajarnos, tendría que ser con el color azul. Efectivamente. Y bueno, y ya está. Si, por ejemplo, lo vamos a utilizar para meditar, yo el color que pondría es el lila, sin dudarlo, ¿vale? O el color azul, el que más os guste, el que más os llame. En realidad, cuando estamos en el azul, estamos más en la energía de la mente, en una energía de la mente que se está conectando con ese todo, ¿vale? Pero no deja de ser una parte del intelecto. Cuanto más subido de tono, más cerca al inconsciente. Cuanto menos subido el tono, más lejos de lo inconsciente y más cerca de la mente consciente, ¿no? El azul celeste sería esa energía de me voy a conectar, pero desde la consciencia, ¿vale? Y el azul índigo sería esa energía de me voy a conectar, pero más casi más desde la mente inconsciente, ¿no? Y ya cuando estamos en el lila o el púrpura, llamadlo como queráis, estaríamos hablando ya directamente de conexión holística, ¿vale? Ya ni mente inconsciente, o sea, ya nos vamos directamente al plano del todo, ¿vale? O sea, estamos ahí intentando conectarnos con todo, con ese todo. Sería el color de manifestar cosas, de cuando se hacen trabajos, ¿no? Claro. A lo mejor, si alguno de vosotros es terapeuta o hace determinados trabajos con aceites esenciales, sería un color fantástico utilizar este color en el difusor porque va a ayudar mucho a manifestar pues, esa intención que estéis poniendo o enfocando con ese trabajo específico, ¿no? Exactamente. Y bueno, yo creo que más o menos hemos explicado para qué sirven los colores, de dónde salen, qué son, y seguro que os ha despertado la curiosidad a ver el mundo con otros ojos, que es lo importante, ¿no? Y sí, más allá de los aceites esenciales, que al final pues, era de lo que iba esta charla, pues porque en gran parte es para mi comunidad de aceites esenciales, pero tiene muchísimas más aplicaciones prácticas, desde cómo nos vestimos, como decía él, a muchísimas otras cosas. La forma en que nos alimentamos, que también tiene un color, los alimentos, se refleja en el mundo entero, así que hay mucha aplicación práctica disponible. Exacto.
Pues no sé si quieres añadir algo más sobre el tema de aceites, Nadia, o ya... Bueno, con esta charla cerramos el evento de Young Living Day. Simplemente recordaros, súper importante, que para tener pues, acceso a esas promociones específicas que se llevan a cabo este fin de semana, tenéis que registraros pues, este fin de semana. Entonces, si os han gustado las charlas que hemos compartido hoy, contactad conmigo a través de email, Telegram o la forma que os sea más fácil. Os voy a dejar en la cajita de YouTube pues, la información de contacto para que podamos hacer el registro y sumaros a esta comunidad, que ya sabéis que es una maravilla, que hay un montón de apoyo, de recursos, vais a tener mi acompañamiento y entrar en un mundo fantástico que es el de los aceites esenciales de una calidad extraordinaria, que son una herramienta maravillosa para llevar una vida más consciente y potenciar nuestro bienestar. En casa no faltan, ellas son como un súper botiquín. Es que los utilizamos para todo. Que nos ayudan mucho en determinados momentos para mil cosas. Y ya está, chicos, simplemente cerrar la charla con esto. Encantada de veros por aquí y os mandamos un abrazo enorme y nos vemos en otros vídeos. Cuidaos mucho. Un saludo, cuidaos mucho. Hasta luego. Hasta luego.